¿Ya me encuentras? Ya, ahora recuerden silenciar sus micrófonos, Yanina, que queda abierto, y el de Joana, por favor. Y los demás en silencio. Ya, entonces le vamos a dar la bienvenida a Yanina Tomasini. Eh, ha sido un espacio distinto, ha sido una conversación también previa que le contamos a Yanina cómo se había gestado Voces Unidas, este espacio de escucha consciente, un espacio muy amoroso de poder ir encontrando también nuestra propia coherencia, nuestra propia voz. Y como es una comunidad, Yanina está acá gracias a Joana Torres, quien fue puente para que Yanina pudiera estar con nosotros y pudiera entregarnos todos estos conocimientos y la sabiduría que ella ha ido adquiriendo a través de su caminar y de su vida. Queremos conocer también cómo empezó, cómo se gestó lo que ella está trabajando. Queremos escuchar también la conexión que tiene con lo que son plantas de poder y los procesos de sanación que se pueden ir teniendo con ellas. Nosotros nos vamos a abrir también a un espacio nuevo. No habíamos tenido a nadie hablándonos de la conexión con las plantas, con el trabajo que se hace con ellas. Es también una nueva forma y un nuevo tema para nosotros, Voces Unidas. Así que le vamos a dar la bienvenida a Yanina Tomasini y le vamos a pedir a Joana que la presente aquí en este espacio, porque Joana ya es parte también de nosotros de Voces Unidas. Así que bienvenida Joana y bienvenida Yanina. Gracias, Caro. Y Janina, muchísimas gracias por haber también aceptado la invitación, que yo sé que tú estás en tus cositas también. No, miren, yo sé, y muchos de los que están aquí han tenido una experiencia con Janina y saben que el espacio amoroso de la persona que nos dé este tipo de medicinas es supremamente importante, al punto de que te enganchas. No solo Janina tiene un podcast excelente, es una mujer que se está moviendo todo el tiempo en la conciencia, y que todos abran su mente a pensar de que estas herramientas son la forma rápida de hacerse, no sé, como 50 terapias en 40 minutos. Es una cosa loca que te cambia la vida totalmente. Tuve la oportunidad de conocer a Janina en octubre del año pasado en su casita y en México, así que me encanta, que es ser puente para todas las personas que están aquí conectadas y que a futuro van a escuchar también esta conversación, porque para mí fue sanación y que si no trabajas, tú puedes hacer 300,000 veces todo lo que quieras, pero si no comienzas a trabajar en ti, la experiencia se va a quedar como una simple experiencia. Y ya Janina les contará lo demás. Yo simplemente quería que todos conocieran un poco de qué son las plantas de poder, qué son las medicinas, y quitarnos tabús de otro tipo, nombrarlas de otra forma que no tienen que nombrarse. Así que ahí ya se queda Janina, y gracias. Gracias, Caro. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todos. Gracias por conectarse hoy. Gracias por la invitación a como creo que en este momento que estamos atravesando de la vida es tan necesario estos espacios conscientes de comunicación, de interconexión, de darnos cuenta de que estamos a un clic de distancia y utilizar la era digital totalmente a nuestro favor, ¿no? Utilizar todas estas herramientas para conectarnos, para envisionarnos y informarnos, porque supongo que en cada uno de los países que estén conectados aquí habrá diferentes ideas e incluso ustedes como individuos tendrán diferentes opiniones sobre el uso de plantas de poder. Yo soy mexicana, vivo en la Ciudad de México y he crecido en un país donde la cultura de la psicodelia y del uso de las medicinas ancestrales
es parte de nuestra cultura, es parte de las conversaciones que tienes cuando vas a comer con tus amigos a los restaurantes, cosas que platicas con tus papás, o por lo menos hablo yo por mí, ¿no? Yo vivo como en un planeta en donde todo es muy abierto, entonces eso me ayudó mucho a mí en mi camino para atreverme a conectar con todas estas medicinas. Les voy a contar un poquito de mí. Yo soy periodista de profesión, me dediqué al periodismo por más de 10 años y en algún punto de mi carrera periodística me empezó a interesar mucho hacer investigaciones sobre el uso de plantas de poder o moléculas o diferentes medicinas y descubrí la dimetiltriptamina en este camino. Empecé a oír mucho sobre el DMT, se empezó a poner de moda el DMT y una amiga me dijo, hay algo muy impresionante que está sucediendo en el desierto de Sonora. La gente se está fumando la secreción de un sapo que te cambia la vida. Y para mí, esta información como periodista, o sea, que alguien te diga que la gente se está fumando la secreción de un animal y que eso les está cambiando la vida, me pareció como la mejor nota que podía yo tener como periodista, ¿no? Y más en un momento en donde nadie conocía al sapo, tú googleabas el sapo y no había nada de información sobre el sapo, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar este fin de semana al desierto de Sonora, voy a probar el sapo y voy a ver de qué están hablando, porque me parece demasiado loco lo que me acabas de decir. Y entonces me fui al desierto de Sonora y ese fin de semana estaba con la tribu Seri probando el sapo, que es un sapo que se llama Bufo alvarius y es un sapo bastante grande, que al nivel de las glándulas tiene un líquido, que es este líquido que se extrae y se fuma para obtener este trance. Entonces, llegué ahí y la verdad es que no sé cómo explicarles, pero dentro de mí no había miedo, como que nunca tuve esta incertidumbre de probar algo desconocido que se viera reflejado en miedo o verme paralizada ante la situación. La verdad es que sentí un llamado muy profundo a probar esta medicina y cuando la probé, nunca en mi vida voy a olvidar lo que viví en ese primer encuentro con el Bufo alvarius. Para mí ha sido uno de los momentos más trascendentes, más fundamentales para mi crecimiento personal. Quiero que sepan que la experiencia del Bufo alvarius es tan poderosa y es tan profunda a nivel emocional y psicológico que jamás podría yo decir que esta experiencia está asociada a la palabra recreacional. Yo creo que hay muchas plantas, hay muchas moléculas, hay muchas herramientas actualmente que se pueden utilizar de forma recreacional, pero el sapo no es una de ellas. El sapo es una molécula que te cambia la visión de la vida para siempre y que te obliga a entrar en un proceso completamente responsable para poder integrar esa información. Entonces, yo fumo esta primera vez el sapo en un contexto completamente atropellado porque me lo dieron a fumar sin pesar la dosis. Ya hablaré de las medidas de seguridad que tiene que haber para tener una buena toma de sapo, pero yo la fumé en una cantidad grande, sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Los que daban ahí el sapo realmente no sabían mucho, era muy nuevo. Quiero que sepan que el sapo es bastante contemporáneo, el uso de esta medicina. Comienza toda esta historia a través de un premio Nobel de Química, un señor que se llama Vittorio Spamer. Es un italiano que estaba buscando moléculas completamente parecidas a la serotonina. Y así es como descubre que este sapo segrega un liquidito que estructuralmente, este tipo de dimetiltriptamina, es idéntico a la serotonina. Entonces, la serotonina es lo que nos permite ser felices en la vida. Y este hombre, al descubrir que esta molécula es igual que la serotonina, ve un gran potencial en
esta molécula para curar a la gente de depresiones, ansiedades y adicciones. Entonces, contrario a lo que se piensa, que todo el mundo pensaría que el sapo viene de una tribu indígena endémica del desierto, no fue así. Esta tribu que vive en el territorio donde se encuentra el sapo es una tribu muy vulnerable al tráfico de drogas sintéticas porque comparten la frontera con los Estados Unidos. Entonces, lo que sucede con esta tribu es que son muy vulnerables al tráfico de cristal meth y cosas que están matando a las personas de la tribu. Y un doctor llega a darles el bufo alvarius para rehabilitarlos y así es como salva a la tribu de que todos los hombres de la tribu mueran adictos al cristal. Entonces, cuando paran esta adicción, la tribu Seri empieza a adorar al sapo. Empiezan a decir, este sapo está salvando a nuestra gente, así que vamos a preservar este animal, vamos a cuidar de él, vamos a compartir la sabiduría de esta medicina. Pero les estoy hablando de algo muy reciente y no de algo ancestral. Después de haber fumado esa primera vez sapo, regreso con algunas dosis en mi maleta, porque el uso de esta secreción en México es completamente legal. En las legislaciones mexicanas hay 2 vías para la ilegalidad, cosechadas y creadas. Nadie está hablando de secreciones de animales, no está tipificado, entonces se puede hacer un libre uso de esta medicina en este país. Y entonces yo me traigo unas dosis a México y se las empiezo a dar a mis amigos sin tener ni la menor idea de qué se trata. Simplemente sentí un llamado en mi corazón de empezarlo a hacer. Y un amigo mío que estaba completamente pegado a la cocaína y que ya estaba teniendo problemas muy graves con su adicción, fuma el sapo y de un día a otro deja la cocaína y no vuelve a consumirla nunca más. Entonces, ahí también despierta otra interés por parte mía, desde el lado periodístico, de cuál es el secreto de esta medicina. ¿Por qué todo el mundo habla de esta molécula, la dimetiltriptamina, como la molécula de Dios? ¿Por qué todo lo que está vivo en la faz de la Tierra tiene dimetiltriptamina? La diferencia entre una entidad viva y una entidad muerta es la dimetiltriptamina, pero nadie sabe por qué tenemos dimetiltriptamina en el cuerpo. Entonces, empiezo a hacer muchas investigaciones con respecto a esto. Empiezo a fumar sapo con diferentes facilitadores y me doy cuenta que no hay dogma, que no hay una práctica establecida y una forma correcta de administrar esta medicina, sino que cada una de las personas que sirve esta medicina lo hace a su manera. Entonces yo empiezo a formar un criterio con respecto a esta medicina. ¿Quién lo hace bien? ¿Quién lo hace mal? O más allá de un bien y un mal, simplemente qué me gusta a mí, qué no me gusta a mí. Y así es como empiezo a conectar con esta medicina hasta tratar de publicar mi artículo en diferentes revistas y darme cuenta de que nadie quería publicar este artículo porque ningún anunciante comercial quiere salir al lado de un artículo de una droga, ¿no? Porque me gustaría que en algún momento de esta conversación hablemos justo de esa palabra, de la palabra droga, qué sí es droga y qué no es droga. Entonces, me doy cuenta de que mi artículo, a pesar de que ya llevaba un año invertido en esta investigación, nunca sentirme como muy ilusionada. Estaba yo recién casada y tenía muy poca libertad porque aquí en México, cuando tú trabajas en una oficina, si bien te va, tienes 6 días de vacaciones al año, entonces estás como esclavizado en una oficina. Y ahí empieza un despertar de conciencia muy profundo a través de todas las tomas de sapo que yo hice. Y me doy cuenta de que ya no soy feliz en una oficina y empiezo a cuestionarme si realmente quiero seguir ahí trabajando o quiero atreverme a hacer algo diferente. Y un día despierto, no se me olvida este momento de mi vida, despierto y mi marido está acostado aquí al lado de mí y le digo, oye, mi amor, creo que ya no quiero ser periodista, creo que quiero dedicarme a facilitar la medicina del sapo.
Y mi marido, en vez de decirme, no, ¿cómo crees? ¿Estás loca? ¿De qué estás hablando? Confió en mí y me dijo, siempre has tenido un don de sanadora, ¿por qué no te la crees y lo haces? Y en ese momento, como que hagan de cuenta que se hubiera abierto con una puerta en mi cerebro, así como, y dije, sí, lo voy a empezar a hacer. Y empecé a servir la medicina desde un lugar completamente no profesional, no preparada, no sabía nada de nada, simplemente le estaba dando con mucho amor y con ganas de transformar la vida de la gente. Pero la medicina es tan sabia que te va llevando por un camino en el que o te preparas, y te preparas me refiero como facilitador para crear un espacio de contención seguro y óptimo, y te resuelves a nivel personal para servir la medicina, o te está tocando cada sesión una espejeada y unas cosas tan fuertes que te empieza a dar mucho miedo servir la medicina. Entonces yo ahí me empiezo a dar cuenta de que no puedo seguir sirviendo esta medicina si no me preparo. Y me meto a estudiar chamanismo ontogónico con Carlos de León, que es un, vamos a decirle, chamán mexicano que está muy involucrado en la tradición mexicana y que está involucrado también en el hinduismo, en el budismo, y hace como una fusión muy ecléctica y muy rica de todas estas culturas. Me meto a estudiar con el chamanismo, empiezo mi camino ahí, y ahí encuentro en ese camino que la mejor herramienta para servir estas medicinas es la música. Porque cuando se entran en espacios de conciencia donde se disuelve el yo, donde ya no hay cuerpo físico, lo único que prevalece es la vibración. Entonces ahí comienzo mi camino con el sonido y me empiezo a meter a todos los cursos que se puedan imaginar de terapeuta de sonido, con cuencos, gongs, cajas de shruti, canto. Me voy a Nueva York con una pareja de Israel a estudiar las experiencias chamánicas musicales, que es crear estados alterados de conciencia solo con el sonido, sin uso de ningún tipo de medicina, simplemente que los sonidos hagan que las personas emitan ciertas frecuencias cerebrales que los hagan relajarse a tal nivel que puedan profundizar en su inconsciente. Entonces, empiezo yo a estudiar todo esto, empiezo a estudiar manejo de energía, diferentes cosas, y empiezo a servir la medicina después de todo eso desde otro lugar completamente diferente, porque ahora siento que mi trabajo es 50% la medicina del sapo y 50% la medicina del sonido. La medicina del sonido es quien sostiene este espacio no físico. Ahorita llevo ya 7 años sirviendo esta medicina. Debo de confesar que ha sido un camino que si escribiera un libro con todas las aventuras que me han pasado, sería un libro yo creo como de este grueso, o sea, porque de verdad han pasado tantas cosas en este camino de facilitar la medicina. Un día me desperté y dije, pues estoy aprendiendo mucho en este camino espiritual, con la ayahuasca, con el sapo, con el peyote, con los hongos, con todas las cosas que me he permitido hacer en mi vida, con la meditación, con el sonido. Y de repente dije, pues yo creo que después de toda esta sabiduría que he recibido, debería de platicarla en algún lugar o de hacer algo con todo esto. Entonces, abrí un podcast que está en Spotify, en Apple y en todas las plataformas que albergan podcast. Se llama Sabiduría Psicodélica y ya ahorita voy en el episodio 85. Ya llevo muchos episodios ahí publicados. Comencé de una forma muy inocente, hablando, siendo yo y compartiendo, ¿no? Todas estas cosas que iba yo entendiendo y jamás me imaginé el éxito que iba a tener el podcast. La verdad es que hace unos días, hace 3 días, me metí a Spotify y estaba a 6 lugares del podcast de Michelle Obama. Para mí es algo muy impresionante que esté en el top 10 de Latinoamérica, que lo escuchen 180,000 personas al mes.
siendo que el tema de los psicodélicos es un tabú, es algo prohibido, es algo que según esto no le interesa a nadie, ¿no? Y en cuanto abro un medio de comunicación en español para conversar sobre este tipo de temas, resulta que se vuelve un boom en toda Latinoamérica, porque todos estamos deseosos de saber de estas herramientas, y más en este momento de la revolución consciente, de una transformación dimensional tan importante como la que estamos viviendo, pues resulta que a lo mejor hay mucha gente que no va a probar las medicinas, pero quiere saber qué onda y quiere escucharlo. Y mi público es muy ecléctico, ¿no? De repente contesto los mensajes de las personas que escuchan el podcast, y el otro día me había escrito un mariachi, un grupo de mariachis que dicen que cuando van a tocar a algún lado escuchan el podcast, un grupo de señores que son fisicoculturistas y que en lo que están en el gimnasio escuchan el podcast, y un grupo de choppers que en lo que van en las motos a hacer sus rodadas escuchan el podcast. Pero también me escriben señoras que tienen una foto de perfil con una gallina en un pueblo y me dicen, Janina, no conjugo con tu mentalidad, pero me haces abrirla, abres mi mente, así que gracias. Y entonces se ha vuelto algo muy hermoso, ¿saben? Este podcast en el que podemos hablar de que estas herramientas existen, que nunca va a ser lo mismo una persona que va a un antro y se mete una línea de cocaína para alimentar su ego y sentirse grande, que una persona que conscientemente va a un espacio ceremonial a resolverse a sí mismo. Entonces, no podemos, por las reglas gubernamentales, entrar en estereotipos tan extremos. Yo lo único que les digo es, abramos nuestra mente y cambiemos nuestro vocabulario. Podemos decir droga a todo lo que va a tener un efecto secundario, lo que va a venir a afectar nuestra existencia, un efecto secundario negativo. Y podemos decirle medicinas a todas estas plantas que por algo están en la tierra, que vienen a proporcionarnos saltos cuánticos, saltos inmensos en nuestra evolución personal y en nuestro crecimiento. Entonces, pues abrir la mente para poder continuar con esta conversación, que voy a irme adentrando en diferentes plantas y contándoles, pues estos testimonios, ¿no? Esta cantidad de gente que yo he podido ver y que he podido de verdad corroborar el resultado de estas medicinas. Pero también quiero hablarles de todo lo no positivo que hay detrás de, ¿no? O sea, porque también hay que hablar de los dos lados. A mí me gusta ser muy honesta con la gente y decirles, pues, tanto el lado bueno como el lado malo de las cosas. Los beneficios del sapo. Este sapo es, tal cual les dije, la secreción de este animal que se seca, y una vez que se seca, estas hojuelitas de color dorado van a fumarse en una pipa de vidrio, y se fuman en una pipa de vidrio porque no se puede quemar la molécula directamente. Si quemas la molécula directamente, la destruyes y ya no hay el efecto que estás buscando. Entonces hay que hacerlo a través de un vidrio. En cuanto la persona inhala esta medicina, la contiene completamente y la lanza a los pulmones, los alvéolos pulmonares la reciben y van directamente al cerebro a apagar una red neuronal que se llama red por default. En esta red se albergan todos los loops de información negativos en los que entramos en automático. Digamos que yo ahorita no estoy haciendo nada y de repente, ¡pum!, me voy a la ansiedad, me voy al miedo, me voy al recuerdo del pasado. Todas esas activaciones vienen a través de esta red neuronal. Hay un documental en Netflix que se llama Las cosas como son, y hay un episodio en el que hablan de los psicodélicos. Hay una analogía que hacen con el uso de estas medicinas que me gustó mucho, y dicen que el cerebro es como una pista de patinaje y que la forma en la que operamos y en la forma en la que pensamos va creando caminos, son como caminos que marcan los esquís y que se quedan así establecidos. Entonces, vivimos
casi todo el tiempo en modo automático y no en forma consciente como creemos, entonces simplemente el pensamiento vuelve a irse por los caminos que ya están establecidos. Lo que hacen los psicodélicos, lo que hacen los psicodélicos en un contexto ceremonial, dirigido, conducido, es que caiga nieve nueva, nieve fresca, para tapar esos caminos que ya se establecieron y que la sinapsis cerebral, las rutas de información por donde se crean los pensamientos, se agilicen y haya nuevas posibilidades para formular una nueva realidad. Entonces, eso es lo que sucede con el uso de estas plantas. Hay muchísimos estudios científicos actualmente que demuestran que no hay adicción con los psicodélicos. Ninguna planta medicinal genera adicción. Ninguna peyote, hongos, sapo, ayahuasca, no hay manera de que te genere una adicción y no hay manera de que tenga un efecto secundario negativo como que, ay, ya se me fregó el páncreas, ay, ya no me sirve el estómago, ay, nada. O sea, porque son plantas, son naturaleza. Ahora, me gustaría también que cuestionemos a lo que le llamamos droga con relación a la farmacéutica, porque actualmente yo veo cada día más personas que están completamente medicadas en antidepresivos, en ansiolíticos, en antipsicóticos o en una mezcla, en un cóctel de 16 pastillas por día. Y cuando tú les preguntas, ¿por qué estás tomando esas pastillas? Te dicen, es que no podía dormir bien. Y el doctor me las mandó y yo no las cuestioné, entonces ahora vivo en esa cantidad de pastillas. Y si nos vamos a los libros médicos y vemos la cantidad de efectos secundarios dañinos a largo plazo que va a tener todas estas pastillas, estamos hablando de que tal vez la pandemia más peligrosa no es lo que estamos viviendo actualmente, sino que nadie se quiera hacer cargo de sus emociones y que a largo plazo sí haya una sociedad zombie, empastillada, completamente desconectada del sentir, porque actualmente no hay una sola pastilla que tenga la habilidad de tapar una emoción. No hay una pastilla que haga eso. Supongamos que se muriera mi madre y yo no puedo con la tristeza de perder a mi madre. Y entonces decido empezar a tomarme esta pastilla. Esa pastilla no va a tapar mi duelo, va a tapar todo mi sistema emocional. Y cuando yo postergue ese duelo, simplemente en 2 años, tal vez cuando deje esas pastillas completamente adicta a ellas, entonces ahí voy a salir a la realidad y voy a decir, se murió mi mamá hace 2 años y yo no le he llorado. Y entonces voy a entrar en algo que era inevitable. Entonces yo les digo, por favor, cuestionen esta facilidad para empastillarse, porque ahí sí podemos hablar de que hay un libro de efectos secundarios negativos con el uso de todos estos medicamentos, ¿no? Y que además todos estos medicamentos se contraindican completa y absolutamente con el uso de estas medicinas ancestrales. Porque por un lado, una pastilla antidepresiva es una pastilla que de recaptación de serotonina manda una indicación completamente distinta al cerebro que lo que dice el sapo, que es libera toda la serotonina que tengas en el cerebro. Entonces puede haber accidentes. Es muy importante que todas las personas que me escuchan alrededor del mundo, si van a buscar un facilitador, se den cuenta si ese facilitador les hace un cuestionario médico muy estricto para facilitarles la medicina. De lo contrario, son personas que quieren hacer dinero a través de la medicina y no cuidan su seguridad para nada, ¿no? Entonces, sí es muy importante que haya un cuestionario médico con todas las contraindicaciones y que ustedes estén muy al tanto de qué no es posible y qué sí es posible. Janina, ¿y cuándo no es posible tomar esa medicina? Esta medicina no es posible para personas que tengan historiales psiquiátricos, tanto en su familia cercana, línea directa, madre, padre, hermanos, personas que
en sí mismos ya les hayan dado un diagnóstico psiquiátrico, personas que tomen antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos o cualquier tipo de anfetamina, como estas medicinas que usan para el déficit de atención, como el Adderall y todo ese tipo de cosas. Las personas que tengan un asma intenso, que utilicen el inhalador todo el día, tampoco son candidatos. Personas que tengan afecciones cardíacas, personas, ¿qué más? Personas que tengan marcapasos o como cualquier condición de esas y nada más. Esas son las principales. ¿Te Pero te han tocado casos de personas que no han dicho la verdad y que por experimentar has tenido algún caso así? Con gente, sí, no sé, psicótica o que tengan... ¿Y cómo, sí me pasó una vez. no sé si puedes contarnos tu experiencia? Claro. Llegó un chico a fumar sapo a mi casa y parecía todo muy normal. Cuando fumó la medicina, regresó del viaje y empezó a decir muchísimas incoherencias y entonces yo no estaba entendiendo como de qué estaba hablando. Me hablaba como niño chiquito, me decía que me había regalado una flor, que por qué no le agradecía la flor que me había dado y como cosas que yo no estaba entendiendo de qué estaba hablando. Y lo bueno es que yo siempre, pues tengo como la relación de quién refiere esta persona y tengo como el contacto de alguien más. Entonces le escribí a su roomie y le dije, oye, ¿qué onda con este chico? ¿Está pasando esto? Me dijo, no, es que ese güey tiene una condición que se llama borderline y es una condición psiquiátrica y él no la declaró y después de una hora regresó a la realidad y estaba bien, pero fue para mí pues una situación muy fea, ¿sabes? Como en el peligro que se pone él y en el peligro que me pone a mí como facilitadora por no declarar estos medicamentos. Creo que cada día hay más gente que hace ese tipo de cosas y quiero que sepan todos que de verdad estamos hablando de que pongan en riesgo su estructura psicológica o su vida. O sea, que de verdad tienen que tener muchísimo cuidado con no declarar medicamentos. Cualquier medicamento que sea que tomen, tienen que decirlo. Ok, y mira, te preguntan también si las contraindicaciones son solo para la toma del sapo o también para otras medicinas como ayahuasca o guachuma. Yo considero que estas contraindicaciones son para el sapo, pero para la ayahuasca también los antidepresivos no son una opción. Y para la guachuma no estoy segura. Yo no trabajo con esa medicina, no sabría decirte, pero sé que la guachuma es más sutil y no estamos hablando de un trance en el que pierdas control de la realidad. Entonces, igual no sé, yo considero que cualquier persona que esté bajo el efecto de un medicamento psiquiátrico no debería estar tomando otras cosas que alteren su realidad. Prefiero que todas estas personas primero cumplan su tratamiento, su proceso de desintoxicación y ya después consideren el uso de estas medicinas para asegurar que nada malo les va a pasar. ¿Qué has visto tú cambios significativos en cuanto a salud o bienestar de las personas con las tomas? Es impresionante todo lo que yo he podido ver con el uso de la medicina del sapo, desde mujeres que llevaban 4 años tratándose de embarazar, que ya habían ido a Suiza, que ya se habían inyectado quién sabe qué cantidad de cosas, que la obsesión con embarazarse estaba acabando con su matrimonio y de repente fuman el sapo y en 3 días están embarazadas. ¿Qué Tiempo. sucede ahí? Pues yo creo que todo en esta vida son bloqueos emocionales. Yo no creo que haya una enfermedad como tal. Creo que todo es como somatizar las cuestiones emocionales. Así que creo que hay muchos miedos, bloqueos, inseguridades que se ven reflejadas en nuestro sistema hormonal y que a lo mejor y en el momento de liberarse se destapa este bloqueo que estaba ahí y inmediatamente se embarazan, ¿no? Soltar la mente igual a soltar todo lo demás. Además, esto que les decía, de que en el momento en el que se entra al trance del sapo,
y se apaga la red neuronal que crea la ilusión de ser un individuo, te empiezas a experimentar como un todo. Pero ¿qué pasa con una persona que está deprimida o ansiosa en la vida en general? Su visión de la vida es muy reducida. Su visión es así. Ah, sí, es que no puedo salir de la depresión y de la ansiedad. Y el sapo viene y hace esto. Ah, todo esto está aquí. Entonces, cuando te sales del yo y puedes percibir lo infinito que es tu ser y te puedes llenar de esa gratitud de decir, wow, existo. ¿Por qué me voy a complicar mi vida? Existo, wow, respiro. Y regresar a esa esencia, entonces en ese momento curas depresiones, curas ansiedades, curas personas que no se han podido embarazar, duelos terribles, gente que ha perdido un hijo de 3 años y que no lo pueden sacar de la cama, personas con tendencias suicidas, personas adictas a diferentes drogas, personas que no se han atrevido a dejar un trabajo que odian, personas que, bueno, es que hay tantas, o sea, les podría decir una infinidad de lista, ¿no? Porque también me ha llegado gente en estado terminal con un cáncer tremendo y que llegara y no pudiera casi moverse y que fume la medicina y de repente se paran como resortito y están como con muchísimo ánimo, les da como un aire de fuerza, de tranquilidad. Todos los enfermos terminales que han venido aquí a fumar conmigo, es muy impresionante el entendimiento que les da con respecto a la muerte. Porque cuando dicen que te vas a morir, y a lo mejor y tú no tienes una creencia establecida con respecto a qué es la muerte, no hay dirección, entonces hay mucha ansiedad en el periodo de morir. Y esa ansiedad desaparece completamente con la medicina del sapo. No puedo decir que en todos los casos siempre va a haber como gente que tenga un cambio completamente radical y gente que salga de la medicina del sapo y diga, estuvo bueno, normal, pero no le cambia la vida, ¿no? Como todo en esta vida. Claro. Te preguntan cuánto tarda el efecto de la medicina en el cuerpo. La medicina se fuma y en cuestión de 10 segundos estás adentro del trance y el viaje dura 15 minutos, pero dura 15 minutos en esta realidad que estamos percibiendo el tiempo lineal. Pero cuando tú estás en ese espacio no egocéntrico, no ligado al yo, tampoco hay tiempo lineal, no hay percepción de tiempo. Entonces, para mucha gente puede ser una vida de información lo que se siente ahí adentro, o puede ser un segundo, pero que digas, no puedo creer que en un segundo acabo de entender tanto. Entonces ya no es una cosa apegada a la cuestión temporal, ni física, porque ya no hay cuerpo. Entonces, lo que determina también que haya un buen viaje o haya un mal viaje es el ego, el apego al ego. Si tú eres una persona muy egocéntrica, que te cuesta mucho trabajo soltar y que vives obsesionado con el control, en el momento en el que esta medicina te desprende de ese ego, pues las personas empiezan a luchar porque empieza el modo de supervivencia. Dejan que la mente fatalista empiece a inventar. Ya me morí, ya me quedé loco, si no regreso. Y empieza el miedo y lo frenan. Y tienen un viaje horrible. Pero si sueltan, es un viaje espectacularmente hermoso. Ahora, también yo considero que así tengas un viaje muy feo con el sapo porque te das cuenta cara a cara de lo controlador y egocéntrico que eres, así sea un viaje desagradable en ese sentido, lo que vas a aprender a partir de esa confrontación te va a abrir un camino, un inicio de un camino espiritual que vas a tener que resolver sí o sí. Por eso también es muy importante que hablemos de los procesos de integración de las medicinas psicodélicas. Porque no nada más se trata de fumarse sapos, de tomar ayahuascas y de comer hongos. Se trata de, estoy dispuesto a abrir esos espacios de entendimiento y hacerme responsable de esa información. Estoy dispuesto a verme a mí mismo y aceptar mis errores, aceptar lo estancado que estoy. Estoy dispuesto a aceptar todo lo que postergo, estoy dispuesto a aceptar que no he valorado a mi familia, estoy dispuesto a soltar que he vivido mi vida en un papel de víctima. Entonces, todas estas realidades, una vez que uno abre estas
estos entendimientos pues van a salir a flote. Es como la caja de Pandora. Aquí abres esta puerta y pues va a salir todo el cochambre. Pero ¿quieres ver? ¿Quieres sanar? Bueno, esa es como la responsabilidad que toca no solamente en ese espacio que a lo mejor tienes con la medicina, sino que en el aquí, en el ahora, en la persona que soy hoy, el hacernos responsables, y creo que ese es el gran punto de convergencia que hoy tenemos como humanos, el no hacernos responsables, cada uno, Sí, de su existencia. sí. Y creo que también eso es muy bonito, como la noción colectiva que da estas medicinas. Porque cuando ya la vida no se trata solo de mí, me doy cuenta de que sí vivo en una unidad. Me doy cuenta de que sí hay una correlación entre las personas que están enfrente de mí y yo. Y que lo feo que yo tiro para enfrente se me regresa. Y empieza toda esta conciencia de lo colectivo, la conciencia de unificarnos, la conciencia de ser una mejor persona, no solo por mí, lo hago por todos. Uh-huh. Claro. Te preguntan, la psilocibina ayuda con la fertilidad. No podría decir que la psilocibina ayuda con la fertilidad porque no hay ningún estudio científico que yo sepa que ayuda con eso, pero estamos hablando nuevamente de que si la psilocibina, que es el activo de los hongos alucinógenos, me ayuda a resolverme, me ayuda a entenderme, probablemente puedo resolver mi problema de infertilidad, porque yo digo que toda enfermedad si en algún momento nos da una enfermedad, hay que analizar por qué nos dio. No simplemente, ya me dio la enfermedad. No, hay que decir, ¿de dónde está viniendo esto? ¿Qué prueba me está poniendo la vida? ¿Qué es lo que necesito resolver para poder seguir avanzando y no irme en esta prueba? ¿No? Entonces, yo sí creo que todas estas plantas y medicinas pues tienen una gran virtud para solucionar muchas cosas. Ok. Te preguntan también, ¿cuál es la diferencia del efecto o el trance del DMT, del sapo alquímico? Son completamente diferentes. La dimetiltriptamina extraída de plantas, como el tepescohuite, es un viaje recreacional muy hermoso, en el que se pueden ver todas estas visiones como del pintor Alex Gray, Escher, medio Dalí, como estos mundos futuristas, medio Matrix, ¿no? Como engranes, ciudades del futuro, alienígenas, la construcción de una civilización hasta, podríamos decir, egipcia, pleyadiana. Es una cosa muy bella de ver, es un trance de 15 minutos, pero no es que regreses de la dimetiltriptamina a mi gusto de planta y digas, wow, me acaba de cambiar la vida. No. El sapo es una experiencia trascendental, sentimental, que puede ser muy visual, pero el visual no es el protagónico, sino la disolución del ser, el soltar el yo y el hacer un ejercicio de muerte tan poderoso. Porque si yo en vida me atrevo a morir, pues me atrevo a que mueran mis inseguridades, mis limitantes, mis miedos, mi sistema de creencias arcaico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estas plantas tienen un potencial tremendo para toda la gente que tiene una práctica meditativa, yógica, porque si yo me atrevo a morir, entonces me recuerdo a mí misma la impermanencia, me recuerdo a mí misma el no apego a absolutamente nada, me recuerdo a mí misma que no tengo el control de nada en esta vida. Entonces me vuelvo un ser más fluido, porque no me queda de otra, me acabo de dar cuenta que no puedo controlar nada. Ok. Te preguntan, ¿se puede uno quedar en el viaje fumando el sapo? No te puedes quedar en el viaje fumando sapo. Yo no conozco a nadie que se haya quedado en el viaje. Sobre todo si tu facilitador es una persona consciente que pesa la dosis, que tiene una báscula y que sabe la dosificación que te está administrando. Sin embargo, sí he visto muchos casos de personas que no se quieren hacer responsables de la información que les fue dada. Les voy a poner un ejemplo.
supongamos que viene a mi casa a fumar sapo alguien que tiene una vida que no le gusta, que odia su trabajo, le choca ser padre de familia, le choca manejar 3 horas diarias a la oficina, todo en su vida es feo, no le gusta nada. Y en el momento en el que fuma la medicina, se revela una verdad que le dice, libérate, libérate de todo, atrévete a saltar al vacío. ¿Y qué va a pasar? Esta persona va a regresar de este viaje, de esta revelación, y a lo mejor y en esta dimensión, en esta realidad, no va a tener los pantalones para dejar su vida completa de un día a otro, porque depende económicamente de esto, porque no tiene el valor para divorciarse, etcétera, etcétera. Entonces va a entrar en un proceso conflictivo, va a entrar en un proceso en el que no es que se quede pegado en el sapo, pero es que hay una verdad innegable que ya está aquí como, ¿saben? Esta simulación como del angelito y el diablito que nos ponen en las películas. Y entonces aquí el angelito te dice, ya te diste cuenta que esta vida no te hace feliz. Y el diablito es como, asegurado. Y entonces entran como en este dilema existencial que si no se meten a terapia y lo solucionan, probablemente podrían estar un año peleándose con ellos mismos. ¿Qué piensas tú, Janina, en relación a qué crees tú que es la única solución de poder encontrar? ¿Es posible hacerlo a través de meditación, por ejemplo, esta conexión? ¿O estamos muy lejos de eso, si no es a través de plantas o de esta conexión? Me fascina que me hagas esta pregunta porque yo después de toda la experiencia que tengo ya con plantas de poder, creo que la revelación más importante que puede tener un sujeto en la vida es la disciplina de la meditación, más allá de cualquier planta de poder. Porque podemos ver gente que lleve 100 ayahuascas en su haber y que siga igual de cerrado, igual de egocéntrico, igual de egoísta, igual de poco disciplinado. Podemos ver gente que fume sapo y que también sigue idéntica y así, y que de hecho hay una nueva como ola neochamánica espiritualoide que va muy de la mano de cuántas ayahuascas me tomo, cuántos sapos me fumo, entonces toda la gente cree que es como una moda, ¿no? Pero la única verdad de esta vida que yo he identificado es que no importa cuántas plantas consumas y no importa cuántas cosas hagas para tu despertar de conciencia, si no tienes disciplina todos los días. La disciplina se me hace la revelación más importante de la vida de un individuo. La disciplina de callar la mente pensante. Si tú todos los días tienes un espacio sagrado, un ritual personal en el que te sientas a decir, voy a conectarme conmigo y voy a callar todo lo demás, si tú haces eso todos los días de forma sagrada, creo que no necesitas ninguna planta. O sí, ¿sabes? O sea, es que creo que es una decisión personal. Pero hay también estudios científicos que demuestran que los monjes que viven en el Tíbet y que dedican su vida completa a meditar, segregan los niveles de dimetiltriptamina que se obtienen con el sapo a través de su práctica. Entonces, sí, claro que se pueden alcanzar estos estados de hiperconciencia a través de una meditación muy profunda, pero también hay que ser reales. ¿Cuántos de nosotros en esta encarnación vamos a lograr tocar esa profundidad en una meditación o esos niveles de disciplina? Entonces, podemos decir que estas plantas y estas medicinas son el camino de acceso directo, el camino fácil, porque no son fáciles, ¿no? El camino más rápido para ir directamente para allá. Y que una vez que uno ya entienda eso, lo alimente a través de la práctica. Otra pregunta, ¿por qué el sapo tiene esta sustancia y no la tienen? O sea, se supone que todo ser vivo lo tiene, según lo que dijiste. ¿Y por qué el sapo, él ocupa eso para algo? O sea, para sí, porque es de él. ¿Qué hace con eso? Es un mecanismo de defensa, es su veneno. Lo tiene aquí al nivel de las glándulas y lo tiene para que
las serpientes en el desierto, si se lo quieren comer, dispara ese veneno y se protege. Este sapo es una cosa muy loca porque el animal es un anfibio y vive en uno de los desiertos más calientes, que está hasta 50 grados, 45 grados de temperatura. Entonces, lo que hace el sapo es que hiberna. 10 meses está bajo tierra. Y cuando él escucha la lluvia, ese es su cue para salir a la superficie. Y es cuando sale repleto de este veneno y se puede hacer la extracción. El sapo no se le tiene en cautiverio. El sapo tiene que vivir en el desierto, en la tierra. Entonces, se extrae, se vuelve a liberar y dentro de un año otra vez puedes extraer medicina. Wow. Ana te dice, yo hice Cambó hace unos días y me llené de roncha por 2 días. ¿Podría ser algún tipo de bloqueo emocional? Bueno, es que el Cambó es una medicina que sirve para desintoxicar el cuerpo físico. El Cambó es la secreción de una rana de la selva amazónica que tiene virtudes maravillosas para limpiar al humano, para llenarte de péptidos que son buenos para diferentes cosas. Entonces, lo que hace el Cambó estrictamente es entrar este veneno a través de la piel, se quema, se hacen unas heriditas, se embarra el veneno y entonces el cuerpo empieza a sentirse envenenado. Y a través de esta sensación de envenenamiento, que no es un trance psicodélico, empiezas a vomitar y empiezas a vomitar todo lo que traes adentro. Yo no sé por qué te salieron estas ronchas, pero yo puedo creer que es tal la toxicidad que saca el Cambó que podrías estarlo manifestando hasta con ronchitas, o sea, como a nivel tópico, ¿no? Que esté como saliendo por donde sea. Los chamanes de Cambó tienen la obligación de leer tu vómito, porque el vómito tiene, cada color del vómito que sale está hablando si tiene la persona mal el páncreas, el hígado, el riñón, si vomita mucha bilis, si vomita una como espuma blanca que habla de que estás comiendo mucho gluten, lácteos, si salen muchas burbujas, estás teniendo muchos pensamientos, no te para la mente, entonces traes una cosa que se llama panema y te tienen que quitar, eso en la selva le dicen como el susto, la distracción, como algo que te está robando tu paz. Entonces todas estas medicinas sirven para purgar y son súper efectivas, sobre todo en estas épocas donde necesitamos que nuestro sistema inmunológico esté completamente optimizado para combatir todo lo que se viene o que está sucediendo, ¿no? Claro, que está sucediendo. Te preguntan si Cambó es lo mismo que el sapo. No. No, para nada. El Cambó es rana de la selva amazónica, el sapo es un sapo endémico del desierto de Sonora en México y también en Arizona. Y uno es una desintoxicación y el otro es un viaje psicodélico. Te preguntan cuál es la diferencia del efecto de la medicina del sapo y de ayahuasca. El sapo es una secreción que se fuma, entonces va directamente a los alvéolos pulmonares y el efecto dura 15 minutos. La ayahuasca es un brebaje de la selva amazónica que se prepara con una liana que se llama ayahuasca y una planta que se llama chacruna. A la hora de hacer este brebaje, estamos hablando de un proceso digestivo que se toma. Entonces, el efecto va a durar aproximadamente entre 6 a 8 horas. Y en la ayahuasca podríamos decir que estás en un viaje muy profundo en el que puedes ver muchas cosas de tu existencia y que tienes la oportunidad de sentarte a conversar con tu inconsciente, analizar tu árbol genealógico, tus aciertos, desaciertos, etcétera. Pero en el viaje tendrías la posibilidad de decir, me estoy haciendo pipí y pararte y ir a hacer pipí. En el sapo, como ya no hay yo, estamos hablando de un trance en el que abandonas por completo el cuerpo físico. Ahí sí ya no estás consciente de la realidad por 15 minutos. Y como ya no estás apegado al yo, tampoco estás apegado a tu historia de vida. Ya no se trata de ti, se trata de ya no explorar tu conciencia, sino volverte la conciencia universal. La conciencia universal es amor, unidad, paz,
luz, integración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se vive en la medicina el sapo. Volverte la conciencia, sapo. Explorar tu propia conciencia, ayahuasca. Ok. ¿A qué edad mínima es recomendado empezar a consumir sapo o ayahuasca? Yo Etcétera. nunca le he servido a menores de edad, no considero que me gustaría hacerlo. Creo que hay como una edad de madurez que todo el mundo debería de tener para sentarte a recibir una medicina tan importante como esta, pero tampoco estoy en contra de quien considere que está bien que su hijo de 12 años lo haga, ¿sabes? Porque si tú te vas a la selva amazónica, en las tribus los niños toman estas medicinas y si estamos hablando de que en ese contexto viven y que esta medicina es su conexión con la divinidad, no le veo absolutamente nada de malo, pero pues creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque no es lo mismo un niño de la selva amazónica que toma esta medicina y lo integra con sus otros amiguitos que ya también tomaron esta medicina, a un niño que a lo mejor que ahorita tome esta medicina y llegue al colegio y diga, me fui a un viaje de ayahuasca y me integré con el universo, no sé. O sea, depende de cada quien, depende del criterio del papá, más allá de que a un niño le vaya mal. Yo he visto a muchos niños en ceremonias y les va hermoso, pero es una cuestión de decisión de los papás. Ese personalmente es un tema, yo sé que para mí, culturalmente es como súper fuerte, o sea, ver un niño en ceremonia, no sé, Mira, no sé. me tocó, fui a un temazcal hace como 2 meses. Un temazcal, para quien no sepa qué es como este iglú hecho de, sí, como una forma de un iglú, hagan de cuenta, que adentro ponen piedras calientes y se hace como un rezo, y aquí en México se considera que el temazcal es como regresar al vientre de la madre, y entonces es en completa oscuridad y empiezan los tambores y cantos, y sudas muchísimo y es un calor y pues pues un encierro fuerte, significa un proceso de soltar y de confiar poderoso. Entonces nos metimos al temazcal y una señora llevó a sus 2 hijos. Y estaban los 2 niños ahí sentaditos y en cuanto empezó el temazcal, el niño al minuto 1, los 2 niños dijeron, ay, no, 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 nos estamos asustando, no nos está gustando, queremos salirnos. Y el chamán le dice a los niños, pero la vida no es fácil y tú tienes que aprender a resistir, tienes que conectar con la fuerza del guerrero, tienes que aprender a que no siempre te van a dar todo lo que tú gustes y que hay cosas que significan un trabajo. Y los niños de que, ok, te entiendo tu idea, pero no igual sácame de aquí, ¿no? Entonces sacaron a los niños del temazcal. Y, y ya, eso pasó ese día y a la siguiente semana yo fui a una ceremonia de ayahuasca y de repente había un niñito sentado enfrente de mí en la ceremonia y empecé a observar y me di cuenta de que ni siquiera estaban ahí sus papás, ¿no? O sea, como que yo dije, ¿no lo están acompañando sus papás o qué está pasando aquí, no? Y entonces fui a hablar con él y le dije, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿tampoco vas a entrar a la ceremonia? Y así, y el niño, sí. Y le digo, ¿y cuántas veces has tomado ayahuasca? Esta es mi sexta. Y le digo, ¿y no tienes miedo? No, para nada. Ah, qué bien, qué maravilla, ok, bueno, pues que tengas un viaje hermoso, no sé qué, el niño más maduro que he visto en toda mi vida, ¿no? El niño estuvo en la ceremonia con nosotros, navegó la ceremonia como no tienen una idea, o sea, hubo adultos que en la ceremonia estaban de que, ayúdame, por favor, tengo miedo, y el otro niño feliz, fascinado en su viaje. En la mañana siguiente hablo con él y le digo, ¿cómo te fue? Cuéntame. Y me dice el niño, muy hermoso, vi un león de colores que me vino a decir que no tengo que tener miedo de absolutamente nada, que siempre voy a estar protegido, yo y mi familia. Entonces me siento muy contento. Y yo, wow, o sea, no puedo creer esto, ¿no? Yo te entiendo, porque yo también siento esa como, ay, no sé, ¿no? Los niños, ¿cómo crees? Pero también me tocó ver estos niños que no aguantaron ni un temazcal y que eran como muy mimados y muy fresas, y por otro lado me tocó ver este niño guerrero, entrón, sin miedo, y dije, wow, no sé qué niño me gustaría a mí tener, ¿no? Bueno, por eso te digo que cada uno tiene que resonar y cada uno está en la frecuencia y
Lo principal es tener la coherencia propia y personal, que eso es lo más importante. Mira, Ya. hay muchas preguntas. ¿Hay alguna bibliografía sobre los procesos de integración? Si hay algunos libros, me imagino, si puedes recomendar. Y actualmente ya hay muchísima información. Les recomiendo mucho un libro que se llama, les voy a recomendar, si quieren, 3 libritos para eso. El primero es, creo que este es muy importante para la gente que no vaya a tener una guía en sus procesos con diferentes medicinas y que quiera autoaprender a guiarse. Se llama The Psychedelic Explorer's Guide. ¿Ahí se ve? ¿En inglés solamente? Sí, por eso el podcast pegó tanto, porque soy la única persona que está hablando de psicodélicos en español. Luego hay otro muy bueno, muy bueno, que es de un escritor que se llama Michael Pollan, que habla de todo su crecimiento personal a través de las plantas, se llama How to Change Your Mind. Este sí está en español. ¿Cómo se llama? Creo que la traducción en español sería Cómo cambiar tu mente. Voy a anotarlo acá. Sí. Y luego, este libro también es muy bueno, Entheogenic Liberation. Ya, después te preguntan sobre la microdosis en comparación con las tomas mayores. Bueno, qué bueno que preguntan eso porque las microdosis es la revolución, uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años. Todo esto comenzó en Silicon Valley, donde desarrollan todas estas tecnologías de hacer desde un iPhone hasta videojuegos, pero son mentes genios que están desarrollando tecnología, gente que vive en un nivel de exigencia brutal. Entonces empezaron todas estas personas de Silicon Valley a consumir microdosis, una décima parte de la dosis normal de LSD, de hongos, de ayahuasca, de San Pedro y de diferentes medicinas. Y se dieron cuenta de que esto tiene un potencial tremendo para sanar, porque te conectas con la inteligencia de la planta, con lo que genera a nivel proceso cerebral, agilizar la sinapsis, mayor producción de serotonina, de melatonina, de dopamina, etcétera, pero sin tener un viaje psicodélico. Entonces, hay protocolos establecidos de utilización con las microdosis para que las personas tomen 5 días sí, 2 no, 5 días sí, 2 no, y empiecen a quitarse depresiones y ansiedades severas con el uso de plantas completamente naturales que no generan codependencia. Entonces, digamos que todas estas filosofías de las microdosis son una maravilla para la gente que está a punto de tomar un antidepresivo, un ansiolítico o algo así, y prefiere optar por algo más orgánico, natural, y que no le va a generar ni una codependencia ni un problema a largo plazo. Una persona, por ejemplo, que está tomando por años antidepresivo, que está diagnosticado, no sé, con depresión endógena, tiene que dejar, para empezar o hacer un proceso de sanación natural, tiene que dejar eso, los medicamentos, para poder probar. No, podría una persona bajo el efecto de antidepresivos o ansiolíticos tomar microdosis. Y de hecho ayuda mucho como placebo también, para sentir que están tomando algo que no se quedan. ¿Sabes? Es que la persona que toma eso es como, si lo pusiera de manera gráfica, es como que necesitan agarrarse de algo. Entonces, a lo mejor y gradualmente puede ir dejando esa pastilla sintiendo que pues ya no va a agarrar esto, pero va a agarrar algo más, ¿no? Entonces, podría agarrar la microdosis como un proceso de desintoxicación para empezar a hacer la transición y dejar. Después dice, parece que me han visto en otro lado, no sé, en el más allá, no sé quién es.
después Dayana. Después Ibar dice, ¿cuál es la diferencia entre hacer micro... Ah, ya la vimos esta. ¿Qué consejos tienes para una persona que va a usar hongos por primera vez? Bueno, primero que nada, saber la dosificación que vas a consumir, porque también eso pasa mucho. La gente que te habla de malos viajes con diferentes plantas es porque son inexpertos, no se informan y simplemente consumen 10 hongos de jalón y a lo mejor y 10 hongos sí te produce un viaje que te dé mucho miedo. Pero si utilizas 1 gramo de hongos y vas viendo cómo te sientes y si no comes medio gramito más y vas viendo cómo te sientes y entonces tienes la prudencia de ir gradualmente, de entrar gradualmente a estos estados alterados de conciencia, ahí garantizas seguridad. Segundo, siempre la naturaleza es un gran compañero para este tipo de experiencias, más que en medio de la ciudad caótica, rodeado de gente que podría generar mucha paranoia y muchos miedos. Entonces creo que el contexto naturaleza puede ser una gran compañía. Y la otra, pues siempre tener a alguien que te vigile o alguien que te cuide, sobre todo si es tu primera vez. En caso de que te sintieras mal, ansioso o angustiado, pues que haya alguien que te pueda contener en tu proceso. ¿Qué diferencia hay entre fumar o que lo apliquen dérmicamente? ¿Qué cosa, el sapo? Me imagino, Estrella, no sé, ¿a eso te refieres con el Es, sapo? la diferencia es que son medicinas completamente distintas. O sea, el sapo es esta secreción que te fumas y el cambó es la secreción que te ponen en el cuerpo para que te desintoxiques. Entonces son dos procesos completamente diferentes. Ok, no sé si habrás respondido esta pregunta porque dice, ¿cómo se toman las microdosis de psilocibina y por cuánto tiempo? Depende muchísimo porque hay millones de presentaciones. La microdosis de psilocibina, hay gente que simplemente tritura el hongo y lo pone en cápsulas y lo toma, pero esa es una microdosis muy imprecisa porque no tiene la misma concentración de psilocibina la capucha del hongo que el tallo del hongo. Entonces yo aconsejo que la mejor forma de hacerlo es a través de tinturas madre, que además nunca caducan, tienen una base de alcohol y se le agrega partículas de oro para generar alquimia y absorberse mucho mejor en el cuerpo. Si estamos hablando de una tintura madre, tenemos la precisión absoluta de los gramos de hongo que hay por gota, de los microgramos que hay por gota. Yo no sé si te entendí mal, pero tú hablaste del LSD. El LSD es un químico, ¿no? Sí. Y eso también lo consumen, o sea, como medicina. Sí. De hecho, todas las teorías de microdosis que surgieron en Silicon Valley comenzaron con microdosis de LSD. El LSD es el hongo de un trigo sintetizado, pero también, o sea, no podría entrar en una clasificación en un grado microdosis de hacer daño o de considerar que es un químico que vaya a afectar al cuerpo físico. Me parecería 20 veces más grave un ansiolítico, un antidepresivo, cualquiera de estas pastillas. Una pastilla para dormir. Ok. Dice, me encanta la idea de combinar esta terapia con la música de vibración. Esta música está en 432 Hz. ¿Cómo la combinas? Sí, todos mis instrumentos están, ¿cómo se dice? Afinados a 420. Y lo interesante de combinar las terapias de sonido con estos estados alterados de conciencia es que el cerebro tiene una actividad muy movida cuando una persona vive en la ciudad y viene a tratar de hacer una medicina y relajarse y soltarse. Entonces, las ondas cerebrales están muy movidas y lo que hacen las terapias con cuencos, el canto, los gongs, es generar ondas cerebrales muy específicas que relajan al individuo y le permiten entrar en un estado de conciencia en donde ya no hay tanto pensamiento. Hay gráficas que les puedo compartir que han hecho estudios de electroencefalograma en el que se dan cuenta cómo se comporta un cerebro antes de una terapia de sonido
y un cerebro a 5 minutos de haber comenzado una terapia de sonido. Y estamos hablando de un cerebro que parecen rayones así loquísimos a un cerebro completamente armonizado. Si somos cuerpos de agua, si estamos compuestos en un 70-80% de agua, y la molécula del agua se ve completamente afectada por lo que le decimos, por lo que escuchamos, ya han visto todos estos estudios del japonés que le pone mensajes al agua de odio, de amor, y toda la molécula del agua se va transformando, o un bote de agua que le ponen Mozart y otra que le ponen heavy metal, y cómo los cristales del agua se modifican, sucede exactamente lo mismo con nosotros, que somos cuerpos de agua. Ya, después te preguntan, en tu experiencia, ¿qué es más recomendable, hacer ayahuasca o sapo como primer acercamiento psicodélico? A ver, otra vez, perdón, me distraje. En tu experiencia, ¿qué es más recomendable, hacer ayahuasca o sapo como primer acercamiento psicodélico? No puedo decir eso porque creo que más bien es un llamado personal. No creo que haya un orden para hacer algo, ¿no? O sea, hay gente que llega aquí a fumar el sapo sin haber probado siquiera la marihuana, ningún estado alterado de conciencia, y le va hermoso. Y gente que lleva 20 ayahuascas y fuma el sapo y tiene una experiencia muy fuerte. Entonces, no creo que sea un orden lo que defina eso, sino creo que más bien tú pregúntate a ti mismo si sientes el llamado y la disposición para sanar, la disposición para hacerte cargo de lo que sea que te va a dar esa planta o esa molécula. Eso es lo más importante que todas las personas que quieren experimentar se tienen que preguntar. ¿Estoy dispuesto a transformar mi vida a partir de esto? ¿Estoy dispuesto a tomarlo como un parteaguas para soltar, para dejar de victimizarme, para avanzar rápidamente en muchas cosas? Entonces creo que esa es la pregunta. Ok. Te preguntan sobre... Espérame, me fui. En la ayahuasca también te pueden leer el vómito. ¿Por qué cuando hice no me dijeron nada? No, en la ayahuasca no te leen el vómito. En la ayahuasca vomitas la ayahuasca, entonces el vómito siempre va a ser café. Eso sucede con el cambó. Ya. Después dice María Antonieta, el sapo tiene 5-MeO-DMT, la sustancia psicodélica más poderosa, y la ayahuasca DMT. Exacto. Ya. Después dice Ibar, ¿cuáles son los beneficios de los hongos? Los beneficios de los hongos, bueno, pues a mí me gusta mucho el viaje de los hongos porque me hace valorar la vida muchísimo, me hace experimentar una conexión con la naturaleza muy profunda, me hace agradecer mucho a mi familia, se me hace un viaje como de mucho agradecimiento, como de recapacitar con respecto a mis bloqueos, mis miedos y cosas que no necesito tener. Creo que es un viaje que te abre mucho el corazón, ¿sabes? Que sientes como el corazón como que se abre para conectarte con la belleza de la vida. Y es como si fueras nuevo en este planeta y voltearas a ver un árbol y dijeras, wow, nunca había visto así un árbol tan vivo, respirando, con su energía, con su composición áurica, ¿no? O sea, es como si todo se te revelara desde un lugar mucho más mágico. Entonces creo que es un viaje muy, muy hermoso para valorar. Ok. Después dice, ¿cuál sería una dosis intermedia de hongos secos? ¿Cómo? ¿Cuál sería una dosis intermedia de hongos secos? 1,5 gramos yo creo que es una buena dosis, pero sin que sea un viaje demasiado fuerte y que te saque de onda. Después te preguntan si hay algún libro respecto al uso terapéutico de la microdosis. Pregunto porque No sé de un libro específico, pero creo que hay muchos institutos que comparten información con respecto a estas medicinas. Y si ustedes googlean microdosis psilocibina o microdosis hongos, van a obtener mucha información. Hay un instituto en Estados Unidos que
comparte información muy buena que se llama MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Ellos hacen mucho research científico para el uso de estas medicinas de forma segura. Ok. Después, otra pregunta. ¿En qué manera afecta el comportamiento de tu cerebro tomar pastillas químicas? Dormir, o sea, las pastillas para dormir, la ansiedad, depresión, etcétera. Pues no sé decirte concretamente cuál es, así como precisamente científicamente qué es lo que sucede, pero por todas las cosas que yo he leído, sí hay una lista larga de efectos secundarios, como por ejemplo la pérdida del líbido. Hay gente que después de muchos años de tomar antidepresivos y ansiolíticos no puede tener un orgasmo, no puede explorar su sexualidad, personas que empiezan a tener jaquecas, porque además el grado de toxicidad de esas pastillas requiere que tu cuerpo todo el día esté limpiando esta pastilla en vez de limpiar lo que tenía que limpiar normalmente. Gente que empieza a tener muchos problemas para dormir, gente que al dejar las pastillas entran en brote psicótico, que les empiezan a dar ataques de pánico, que tienen mucho miedo y empiezan a crear fobias y manías muy específicas. Me dan miedo los espacios grandes, los espacios chiquitos, el contacto con este tipo de personas. Empiezan a generar cosas que normalmente no estaban ahí, porque estamos hablando de pastillas que te cambian la química del cerebro. Entonces, pues algo que te cambia la química del cerebro no puede terminar muy bien. Y esto también, esta cultura de las pastillas viene porque nos han dicho que no podemos sentir, ¿no? Ahorita si tú te sientes triste o ansioso, ay, no, qué mal. Tienes que vivir en un mundo en donde des todo al 100% todo el tiempo. Tienes que ser ágil, tienes que ser capaz, tienes que siempre sonreír. Nunca puedes tirarte al drama, nunca puedes hablar de cosas radicales porque qué bárbaro, qué loco. Entonces, tanta exigencia y vamos a decirle tanta autoexigencia también porque somos nuestros peores jueces, está haciendo que sentir no sea una posibilidad. Entonces, en el momento en el que siento una ansiedad, no, pues ¿cómo crees que voy a estar ansioso? Me empastillo, ¿no? En vez de decir, bueno, en este periodo de mi vida estoy viviendo una ansiedad, voy a navegarla y ya está, y estoy ansioso, ¿y qué tiene? Pero eso ya no se permite, ya no está bien visto. Así es. La cicatriz que deja el cambó se quita. Pues mira, yo aquí en el brazo me pongo muchas y realmente no tengo nada. Por aquí sí tengo una cicatriz, miren, no sé si se ve. Ahí esos dos puntitos. Sí, ahí se Pero ve. es muy sutil. Ya, dice, ¿dónde se pueden adquirir las microdosis? Yo aquí en Ciudad de México trabajo con ellas, pero alrededor del mundo no sé, porque la psilocibina está tipificada en muchos de los países que nos pueden estar escuchando, entonces no sabría decirles por allá. Ok. Es que ese es el punto, porque está eso catalogado como droga, acá por lo menos en la zona de Sudamérica, y sé que en Europa también. Uh-huh. En Eh, algunos países de Europa. sí, claro, en algunos. Dice, una duda, ¿difundir el uso de plantas sagradas y compartirlas me puede generar una consecuencia legal en México? Pues a mí no me la ha generado, ya he compartido demasiado. Estoy por todos lados hablando de esto, entonces, mira, yo creo que el gobierno mexicano está tras el dinero. Entonces, todo lo que se trafica de cosas como la cocaína, la marihuana, todo este tipo de cosas, ahí están sobre eso. Pero el gobierno mexicano no está tras nadie que está sirviendo ayahuasca o que están fumando sapo. O sea, al gobierno no le importan esas cosas. El gobierno está tras el dinero. Entonces, no sé, yo a la fecha no he visto que haya ningún problema de ningún tipo en mi comunicación, en lo escrito, en absolutamente nada. Hay libre expresión, ¿no? Entonces, pues tú puedes hablar de tus viajes y de lo que tú quieras. Ok. Bien, después Anita dice, se dice que Steve Jobs, fundador de Apple, el creador del iPod, visionó este aparato revolucionario con el acceso a plantas medicinales. No lo, Sí,
En la biografía de Steve Jobs, que es una película que acaba de salir hace, no sé, unos 2, 3 años, una de las escenas más padres es cuando él se come un LSD y ahí se le despierta la conciencia y empieza a crear todo lo que hizo. Bill Gates también ha hablado de que una de las experiencias más trascendentes de su vida para la creación de todos sus imperios y de todo ha sido a través del LSD. Gente genio, ahorita hay un documental en Netflix que se llama, a ver si alguien que esté por aquí sabe cómo se llama este del LSD que acaba de salir en Netflix. No me acuerdo el nombre, pero es todos los artistas más famosos que se puedan imaginar hablando de sus viajes de LSD. Y todos hablando de cómo esta experiencia fue, se llama Have a Good Trip. Y todos hablan de cómo esta experiencia les cambió la vida para bien. Cada vez se abre más, cada vez hay más contenidos de esto. Y Después, está también de Midnight Gospel. ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! Vean también esa serie, se llama Midnight Gospel y es un podcast que habla de todo este tipo de temas y las conversaciones. Los creadores de Hora de Aventura hicieron toda una cuestión de caricaturas increíblemente psicodélicas que acompañan estos conversatorios. Entonces, es un programa, una caricatura maravillosa, es una caricatura para adultos increíble. ok, ya, vamos con las últimas preguntas ya porque tenemos que ir cerrando. Dice, mi papá tiene COVID, está encerrado y le está dando mucha ansiedad. Tengo la microdosis de Jicumiel, ¿crees que le pueda servir? Totalmente, que se coma una puntita de cuchara en la mañana y otra en la noche y le va a quitar toda esa ansiedad del miedo al bicho. Ok. Aquí les voy a escribir cómo se llama esta serie. Midnight Gospel. Ahí está. Ya, después te preguntan, ¿por qué comentan que te puede dar una crisis si combinas una toma reciente de ayahuasca y meses después fumas sapo? Yanina, ¿por qué comentan que te puede... es lo mismo. Lo escribo dos veces. Mira, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que si tú tomas ayahuasca, hay unos inhibidores que vienen de la planta chacruna, unos inhibidores de la MAO, que duran 3 días en el cuerpo físico. Entonces, si tú tomas ayahuasca, 3 días después no puedes hacer sapo porque te podría pasar algo, es peligroso. Pero también yo te preguntaría, como ¿por qué vivirías una experiencia tan poderosa, tan profunda como la ayahuasca y 3 días después o un día después querrías hacer sapo? ¿Por qué no le das su proceso digno a cada medicina? Yo estoy en contra de los combos de medicina. No me parece correcto que combinen diferentes procesos psicodélicos en un mismo retiro, que te den sapo, ayahuasca, hongos, peyote, y luego después de estas 4 experiencias tan reveladoras, tan poderosas, te manden a tu casa solo a integrarlas. Y bueno, dame mi dinero y bye bye. Tengan cuidado, o sea, también dense cuenta de que esto es una industria, o sea, y de que están haciéndose billones de dinero a través de todo el uso de estas plantas. Entonces, ¿quién lo hace por dinero y quién lo hace con ética? Eso es algo muy importante a considerar. Ok, ya mira, vamos a ir terminando. Creo que deberías dar tus contactos porque hay varias preguntas que a lo mejor te pueden hacer directamente a ti como algo más de dosis o de compartir también, digamos, tu trabajo o de hacer sesiones. Entonces, si quieres, das tus redes sociales o tus datos para que se puedan poner en contacto contigo. Claro que sí. Mi podcast se llama Sabiduría Psicodélica y lo encuentran en Spotify, en Apple, en Podbean y en YouTube también. Mi canal de YouTube se llama Sabiduría Psicodélica. En redes sociales me pueden encontrar como Cassette Art, lo voy a escribir aquí en el chat, Cassette Art, así es mi Instagram. Y la red social que más uso es el Instagram. Y por ahí también me pueden contactar. Y el Instagram de mi estudio se llama Soy Gratitud Estudio. Y también por ahí nos pueden preguntar sobre consultas, sesiones, microdosis, etcétera. Y pues básicamente esos son mis contactos.
Ok, ¿Puedo decir una cosita chiquita, sí, Caro? Janina, sí. antes de terminar, esto es pequeñita. Sí. Yo como, bueno, después de que conocí a Janina y viví mi experiencia también, y esto es para todos, que el día que ustedes quieran y decidan, párense en un momento muy responsable de decir, hoy voy a hacer esto, porque honestamente tu vida se va a partir en dos, porque fue lo que a mí me sucedió. Y recuerdo, y es, o sea, cuando te dicen, hazlo porque vas a comenzar a ver fractales hermosos, y no es, o sea, si quieres hacer eso, busca otra opción, pero el sapo te va a hacer parar responsablemente en tu vida. Así que el día que lo hagas, esta es una de las decisiones más responsables que debes tomar en toda tu vida, porque miren, yo ya llevo un año de la toma y fui el primer psicodélico en toda mi vida que había tomado en ese momento, y aún estoy en integración de ese sapito, y vamos casi ya para un año. Y vas a comenzar como, oh, ya sé qué es esto. Y miren, yo no vi ni mandalas, yo no estuve viendo cosas hermosas, ni elefantitos bailando, no, me fui a un espacio totalmente oscuro, pero lo que habló y todo lo que vi en ese viaje fue tan impresionante que en este momento estoy 100% agradecida de haberlo vivido, porque fue lo que me llevó a que mi conciencia se fuera a otro nivel, y a aterrizarme en esta 3D y decir, uff, qué cosa tan loca. Así que para todos esa es mi gran recomendación. Ok. Gracias. ¿Te quieres despedir ya, Janina? Porque ya llegamos al final del programa y bueno, te agradecemos primero que nada tu tiempo, a Joana que haya hecho de puente, y como yo siempre digo, cada cual se hace responsable de su existencia, de su vida, con sapo, con ayahuasca, con la conciencia propia, pero creo que la responsabilidad es lo más importante. Es hacernos cargo de nuestro ser, de lo que estamos haciendo acá, de lo que vinimos a hacer, de el por qué, y encontrar la respuesta está en cada uno. Nosotros somos solo un puente que abrimos posibilidades para que cada cual encuentre la resonancia dentro de su corazón y esa la pueda sostener en el tiempo hasta que nos vamos de este plano. Así que muchas gracias, Janina. ¿Te quieres despedir también de la gente que está acá escuchándote? Y les agradezco muchísimo la invitación, qué bonita labor hacen. Me encanta que existan cosas tan hermosas como esta que permitan la comunicación, la expresión, el plantear diferentes posibilidades. Gracias a toda la gente que se conectó. Y nada más decirles que todo esto es una cuestión de un llamado. Si uno siente las ganas de conectar con estas medicinas, tal vez en algún momento de la vida lo harás. Pero si no sientes el llamado, también saber que hay una gran virtud en todas estas herramientas para sanar a la gente. Pero a lo mejor en esta vida no vas a conectar con ella. Pero no tiene por qué existir ningún juicio al respecto. O sea, porque las cosas simplemente son. Entonces nada más es una cuestión de a quién sí le toca y a quién no. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo y que sigan teniendo pláticas muy hermosas por aquí. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, que va a estar con nosotros un gran invitado que es Kai Iornay, que nos van a hablar sobre el arquetipo de María Magdalena y de Jesús. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Joana, también por ser puente. Chao, gracias. Gracias Gracias. a ti, Chaulín. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.